El millonario sufre tras accidente y descubre secreto impactante de la mendiga negra que cuida. Carlos era un hombre acostumbrado a vivir al límite, con yates brillantes anclados frente a su mansión en la ciudad costera más glamurosa, fiestas interminables y un círculo de amigos que parecían más lobos que compañeros. Su vida era un espectáculo de luz y exceso, pero todo cambió esa noche. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, el motor rugía descontrolado y, de repente, un choque brutal que partió su mundo en pedazos. El silencio tras el impacto fue ensordecedor. Carlos despertó en un hospital, con la piel llena de dolor y una realidad fría. Las secuelas del accidente habían mordido su movilidad, dejando su cuerpo frágil y su alma en ruinas. Los mismos rostros que antes lo rodeaban, brillando con joyas y risas falsas, ahora se desvanecían como sombras, cuando supieron que su billetera no ponía las reglas. La opulencia, que había sido su escudo, se transformó en una cárcel. Algo en ella hacía que el aire en torno a Carlos cambiara. Empezó a visitarlo con pequeños cuidados, una taza de té tibio, palabras que cortaban la tristeza como cuchillos. Clara no hablaba de joyas ni coches, sino de cosas simples que parecían mágicas. El sabor de una fruta en el verano, el sol que abraza sin preguntar, el rumor del mar cuando nadie lo escucha. Carlos, hasta entonces hundido en su dolor, sintió que esas palabras abrían grietas en su muro de desesperanza. Su corazón temblaba cuando ella se sentaba a su lado, cuidándolo sin pedir nada a cambio. Pero una tarde, mientras el sol dorado inundaba el parque y las gaviotas chillaban lejanas, Clara soltó una verdad que congeló a Carlos. Entre sus dedos temblorosos, con la voz tan suave como una sombra, contó quién era realmente. La hija del empresario rival de su padre. Aquel hombre que había marcado la infancia de Carlos con amenazas veladas y desprecios públicos. El enemigo eterno, la competencia que siempre había estado. El odio, los secretos familiares, las heridas del pasado se mezclaban en un torbellino que los envolvía a ambos. Clara y Carlos se encontraban al borde de un precipicio emocional, con decisiones que podrían cambiarlo todo. ¿Serían capaces de superar el peso del rencor o estarían condenados a repetir la historia? Carlos miraba su reflejo roto en el vidrio y se preguntaba, ¿podrá aceptar la verdad de Clara o esta historia que empiezan a escribir juntos está destinada a fracasar desde el principio? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás? Su corazón palpitaba con fuerza y las palabras seguían resonando en su mente. La hija del enemigo. Aquel giro en su vida, justo cuando comenzaba a reconocer la luz en la oscuridad, dejó su mundo colapsando a su alrededor. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, parecía desmoronarse también, como si la revelación le pesara tanto como a él. La tarde brillante ahora se sentía opresiva, el aire se volvió denso. Y la risa lejana de los niños en el parque se convirtió en un eco sombrío. Carlos sintió un nudo en la garganta, su estómago se retorcía de ansiedad. ¿Qué hacemos ahora?, pensó, angustiado. De repente, un grito desgarrador rompió el momento. Una mujer del público, una madre que pasaba con su hijo, comenzó a alzar la voz. «¡Eso es un engaño! No puedes confiar en ella».
La tensión en el aire se intensificó. Miradas curiosas se volcaron sobre Carlos y Clara. Sus corazones se aceleraron. El ruido del parque se desvaneció. Todo giraba alrededor de ellos. ¿Cómo puede ser su hija?, preguntó Carlos, su voz casi un susurro. La incredulidad hervía en él. Clara, con una tristeza profundamente enraizada, explicó que no había elegido ser quien era. La rivalidad de sus familias había condenado sus vidas, pero el amor que ella sentía por él, por todo lo que compartieron, iba más allá del odio. Carlos solo podía pensar en el ciclo de odio que podría repetirse. La gente murmuraba, las miradas se volvían más hostiles. Sin embargo, en su pecho, algo más fuerte comenzó a brotar. La fe. Esa fe que Clara había insuflado en él con cada visita. El deseo de continuar luchando, de no dejar que el pasado dictara el futuro. Pero entonces, el viento trajo consigo un sonido inquietante. Un motor rugió a lo lejos, cada vez más fuerte. De repente, un coche negro se detuvo bruscamente junto a ellos. La puerta se abrió con un golpe ensordecedor, y un hombre alto con un traje oscuro salió disparado. Su mirada era fría, y Carlos sintió cómo el pánico se apoderaba de él. Era un guardaespaldas de su familia, un viejo conocido de su padre. «Carlos, debes venir con nosotros. Es casi un hecho», gritó. Su voz estaba cargada de urgencia. Carlos se giró a Clara, desesperado. «¿Qué está pasando?», le preguntó, pero ella solo pudo sostener su mirada, incrédula y asustada. «Es tu hermano», dijo de repente el guardaespaldas. «Han encontrado a tu hermano, Carlos, y está vivo». Las palabras chocaron como un rayo, eléctricas y devastadoras. Un hermano que creía muerto. Y no solo eso, sino que él había estado al acecho, oculto en las sombras de su vida. La historia que había creído conocer se fragmentaba como un espejo roto. Carlos sentía que el mundo giraba descontroladamente. Se volvió hacia Clara, quien ahora temblaba, pálida como un fantasma. «Esto cambia todo», murmuró, mientras su mente luchaba para seguir el hilo de los acontecimientos. El guardaespaldas los miró, ansioso por irse. «No podemos quedarnos aquí. Ellos no quieren que te encuentres con él, y tu vida corre peligro». Las palabras resonaron, un eco amenazador que intensificaba la atmósfera. Era un laberinto del que no había salida visible. Carlos miró a Clara. ¿Podrían enfrentar juntos los secretos que se ocultaban en su familia? ¿O los fantasmas del pasado los arrastrarían de nuevo? Sin saber cuál sería el siguiente paso, se sintió atrapado en un juego que apenas comenzaba. Y de repente, el futuro parecía más incierto que nunca. ¿Qué haría a continuación? ¿Podría confiar en Clara o la historia estaba condenada a repetirse de nuevo? Carlos miró a Clara, el corazón latiéndole con fuerza, la incertidumbre llenando cada rincón de su ser. Pero antes de que pudiera articular una palabra, el guardaespaldas lo tomó del brazo. «Es ahora o nunca», gritó. La urgencia en su voz resonaba en el aire denso del parque. Mientras se giraban para huir, un grito desgarrador rompió el eco de la conversación. De pronto el sonido de cristales rompiéndose. Un impacto sordo. Carlos se volvió, la mirada fija en la dirección del ruido. Un grupo de hombres apareció de entre los árboles. Algunos con pasamontañas, otros con armas en manos. Su respiración se detuvo. El peligro se materializaba ante él. «¡Corre!», gritó el guardaespaldas, piando de Carlos, pero ya era demasiado tarde. Los hombres se acercaron rápidamente,
y Carlos sintió una oleada de pánico. Miró a Clara, que temblaba, y un nudo se formó en su garganta. «Clara, ven», forcejeó, luchando por liberarse del agarre del guardaespaldas. Pero las sombras se acercaban. Un disparo resonó en el aire, y la gente del parque comenzó a gritar, corriendo despavorida. Fue entonces cuando Clara, con valentía inesperada, empujó a Carlos y al guardaespaldas hacia atrás. La mirada en su cara cambió, se tornó feroz. «¡No! ¡Nos te llevarán!», mientras se interponía entre Carlos y los asaltantes. Su cuerpo temblaba, pero su determinación brillaba. Carlos estaba paralizado. Vio a Clara luchar, y en ese momento un destello de luz le atravesó la mente. Recordó la conversación sobre su padre, los gritos de su infancia, las represalias, todo lo que había creído. Pero antes de que pudiera atar los cabos, un hombre del grupo gritó algo en un tono amenazante. «¡Déjala, no vale la pena! ¡Buscamos a Carlos!». La revelación hizo que Carlos se helara. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué querían con él? Cuando una de las sombras se acercó, Clara, en un acto de desesperación, gritó: «¡Soy yo quien necesitan!». «Soy la hija de su enemigo». La confesión dejó un silencio ensordecedor. Carlos frunció el ceño, tratando de comprender el giro que estaba tomando la situación. Las miradas incrédulas se cruzaron entre el grupo de asaltantes y Clara. Uno de ellos, más alto y de mirada fría, levantó la mano, señalando con una sonrisa siniestra. «Así que tú eres la famosa hija de la rivalidad», dijo, en un susurro que parecía burlarse de la revelación. «Tu viejo ha estado buscando a Carlos por años. Pero él, no te preocupes, no está aquí. Pero ahora que sabemos lo que eres, todo cambia». Carlos sintió que el mundo se desvanecía de nuevo. Un hermano perdido, un enemigo que acechaba desde hace años, y ahora la verdad que giraba en torno a Clara. «El vínculo que compartimos no tiene nada que ver con esto», vociferó, buscando alguna lógica en esta locura. Pero fue entonces, en medio del caos, cuando Clara se giró hacia él, las lágrimas brillando en sus ojos. «Carlos, yo soy más que solo la hija de tu enemigo. Soy parte de esto. Tu padre nunca quiso que supieras algo. Tu hermano no está solo perdido. Tu hermano estuvo en la misma situación que yo, sentado a tu lado». La revelación lo golpeó, un puñetazo en el estómago. Si su hermano estaba vinculado a Clara, entonces todo lo que había creído sobre su pasado, sobre su familia, estaba erróneo. Clara guardaba secretos tan oscuros y profundos como su propio linaje. El grupo de asaltantes estaba cada vez más cerca, y Carlos sintió como la urgencia se desbordaba. «¡No pueden llevarnos! ¡No pueden llevártela!», gritó, mientras la adrenalina pulsaba en sus venas. Las palabras de Clara retumbaban en su mente, creando una batalla de lealtades en su interior. ¿Podría confiar en ella? Un retroceso tembloroso. Carlos no sabía qué hacer. La verdad se desmoronaba como un castillo de arena a su alrededor. Y de repente, todo se tornó borroso. Estaban realmente conectados de una manera que los uniría o dividiría para siempre. Mientras el pánico crecía, una explosión resonó en la distancia, llevándose consigo la calma del parque y dejando solo el eco incesante del caos en sus corazones. «Carlos», la voz de Clara lo trajo de vuelta a la realidad. «¿Qué vamos a hacer?». Las miradas de los asaltantes se tornaron más amenazantes, y con una decisión desgarradora, supo que ya no había vuelta atrás. ¿Podrían enfrentar juntos la tormenta que se les venía encima? ¿O las sombras del pasado los consumirían por completo? Carlos miró a Clara, sintiendo cómo su corazón latía desenfrenado. El miedo lo envolvía como un abrigo pesado.
mientras los asaltantes avanzaban y la tensión crecía. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Clara, su voz temblorosa, apenas un susurro. El grupo de hombres se acercaba cada vez más, sus rostros fríos y determinados. Un disparo resonó y el caos se desató. La multitud alrededor comenzó a gritar y a correr, como si el parque estuviera siendo devorado por un monstruo invisible. Carlos sintió la presión del tiempo, un nudo en su garganta. Clara lo miraba con desesperación, buscando respuestas que él mismo no tenía. «¡Corre!», gritó el guardaespaldas, instándolo a moverse. Carlos apenas podía pensar. Los hombres estaban tan cerca que podía oír el crujir de los zapatos sobre el pavimento. La adrenalina corría por sus venas, pero su mirada se centró en Clara. «Voy a protegerte», dijo, convencido de que su amor podría mantenerlos a salvo. Pero lo que ocurrió a continuación lo dejó helado. Mientras intentaban abrirse paso entre la multitud, una explosión sacudió el aire, enviando fragmentos de escombros volando. Carlos se lanzó sobre Clara, cubriéndola con su cuerpo. El mundo se tornó borroso, al igual que los gritos de horror que resonaban en sus oídos. Cuando la nube de polvo se disipó, Carlos se incorporó lentamente, su corazón golpeando con fuerza. Frente a ellos, un hombre de pie, con una presencia imponente que Carlos reconoció de inmediato. Era su padre, un rostro que había sido parte de sus peores recuerdos. «Carlos», gritó el hombre con tono autoritario, «vuelves a casa ahora». Carlos sintió cómo el horror le subía por la garganta. Su padre había estado al margen de su vida, pero la aparición súbita era un recordatorio escalofriante de la oscuridad que lo había rodeado. «¡No!», Clara gritó, dando un paso adelante. «Él no irá a ninguna parte». El hombre desvió la mirada hacia Clara, sus ojos abriendo un abismo de rencor. «¿Y tú, hija del enemigo? No deberías estar aquí. No deberías existir», dijo, la voz impregnada de desprecio. El aire se volvía denso, mientras los aires de amenaza flotaban entre ellos, la tensión palpable. Pero justo cuando Carlos iba a responder, un grito quebró el silencio. Un niño había caído, su madre había sido empujada por la multitud. Todos giraron la cabeza hacia la escena caótica. En un instante, el foco cambió, pero no su angustia. «¡Carlos, ven aquí!», ordenó su padre, extendiendo la mano como si intentara atraerlo hacia él. Carlos, sintiendo el tirón de su familia, de su historia, se debatía entre el deber y la desesperación. Clara apretó su brazo, su mirada suplicante. Todo podía derrumbarse como un castillo de naipes, y el corazón de Carlos estaba dividido. «¿Y tú? ¿Quién eres realmente?», preguntó su padre, como si sus ojos pudieran ver a través de las capas de secretos. Pero antes de que Carlos pudiera responder, una mujer emergió del caos. Era la madre de Clara. Su cara estaba pálida, pero sus ojos ardían en determinación. «¡Clara, no puedes confiar en él!», gritó. Carlos se quedó boquiabierto. «¿Qué está pasando aquí?». La revelación se apoderó de él como un huracán. La madre de Clara se quedó mirando con tristeza profunda. «No puedo permitir que repitas la historia, que termines como tu hermano». Las palabras resonaron en su mente como un eco atronador. «Su hermano, mi hermano, ¿qué tiene que ver él con esto?», preguntó, su voz quebrándose. El silencio profundo le bañó, y mientras bits de información se unían en su mente, todo se tornó casi surrealista. Clara lo miraba atónita, como si un mundo diferente estuviera girando detrás de su mirada. «Tu hermano está en peligro y tú no lo sabes. No sé cómo, pero él está vivo, Carlos. Y yo
Yo no solo soy la hija del enemigo, soy parte de la clave para encontrarlo, dijo Clara, su voz ahora fuerte, casi desafiante. Carlos se sintió mareado, un torbellino de emociones. El dolor de la traición, el miedo de perder a Clara y los secretos que estaban surgiendo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz un susurro ahogado. Pero antes de que Clara pudiera explicarse, el hombre de su padre dio un paso al frente, interrumpiendo el momento. ¡Suficiente! Su voz golpeó como un trueno. Carlos, el pasado no puede ser cambiado. Ven conmigo ahora o perderás a todos los que amas. En ese instante, Carlos entendió que su vida, la historia que creyó conocer, todo estaba a punto de desmoronarse como un castillo de arena en un mar de revelaciones. ¿Quién era realmente su hermano? ¿Cómo estaba Clara en medio de todo este lío? A cada palabra parecía alejarse más de las respuestas que buscaba. Justo cuando creía tener control, cada detalle lo mostraba cada vez más perdido. Mientras el caos reinaba a su alrededor, se sintió atrapado entre dos mundos. ¿Podría hallar la verdad o se vería arrastrado por las corrientes de un destino oscuro y siniestro? Carlos sintió como cada voz a su alrededor se desvanecía. Atrapado en una niebla de confusión, su padre, con su mirada de acero, lo mantenía en un estado de alerta. Cada pulso en su corazón resonaba como un tambor de guerra, mientras las palabras de Clara se mezclaban con los gritos y el caos del parque. La tensión era palpable. El aire vibraba con la inminencia de una explosión. «Vete de aquí», le gritó Clara a su madre, que ahora se abría paso entre la multitud. «Oh, no le hagas caso, no es quien dice ser». La revelación de que su padre había estado buscando a su hermano y la inminente amenaza en el parque lo hicieron sentir como si estuviera al borde de un precipicio. «No hay tiempo», pensó, mientras un estremecimiento recorrió su cuerpo. La expresión de su padre significaba guerra. Era el mismo hombre que había partido su niñez entre promesas y miedos. Ahora, Carlos percibía la sombra de toda una vida de secretos colisionando en un instante. Pero antes de que pudiera decidir, sucedió lo inesperado. Un disparo resonó, un ruido sordo y dominador. La multitud gritó, pero Carlos no llegó a ver hacia dónde se dirigía ese sonido. Lo siguiente que supo fue que un hombre del grupo de asaltantes se desplomó, su rostro impactado por una mirada vacía. Todo parecía ralentizarse. Las miradas se volvieron atónitas. La confusión reinaba. «Maldición, es un ataque», pensó Carlos, mientras la adrenalina se apoderaba de él. Miró a su padre, que parecía tan sorprendido como todos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la verdadera amenaza no eran solo los hombres que buscaban, sino algo mucho más oscuro que acechaba tras su familia. De repente se alzó una figura en la esquina del parque. Carlos la vio llegar con un abrigo largo y un sombrero que ocultaba su rostro. Un halo de misterio la rodeaba. «No, no puede ser él», murmuró Carlos, pero su voz se perdió entre los gritos. Era Gabriel, su hermano, al que había creído muerto y que ahora aparecía como un espectro en medio del caos. «¡Carlos!», gritó Gabriel, avanzando hacia él. Su voz era firme, pero cargada de emociones. «¡No te acerques! ¡Es una trampa!». La advertencia sonó como un eco y la confusión de Carlos se transformó en horror. Mientras tanto, Clara retrocedió, su rostro pálido.
El guardaespaldas hizo un movimiento rápido, empujando a Carlos hacia el lado opuesto del parque. ¡Corre, Carlos, ahora! Pero Carlos no podía mirar hacia otro lado. Gabriel se situó entre él y su padre, alzando las manos. Escuchad, todo esto es un engaño. No hay que pelear. La incertidumbre pesaba en el aire. Carlos observaba el reencuentro. Su hermano parecía rubricar una complicidad oscura. Gabriel, a su pesar, había estado involucrado en todo y eso le desgarraba. Eres parte de este juego. El dolor se sentía como una herida abierta. ¿Cómo puedes estar aquí? Pensé que estabas muerto. Lo sé, pero hay más en juego de lo que imaginas, respondía Gabriel. Cada palabra cargada de significado. Estuve escondido y ahora han venido a cobrarse la venganza. Ellos siempre han sabido que yo estaba vivo. El caos se intensificó a su alrededor. La madre de Clara, viéndolo todo, rompió la calma. Eso no es cierto. Ustedes son iguales, siempre buscando dominancia. La historia se repite, gritó, horrorizada. Las miradas se cruzaron entre ellos, el fuego del odio mutuo reavivándose. El guardaespaldas, aún en alerta, observaba los movimientos. De repente, un segundo grupo de hombres surgió, armados y decididos, como sombra de venganza, para sellar un destino. «Carlos, vuelve a casa», rugió su padre, con la voz de trueno, evidenciando que la pelea apenas comenzaba. Y en ese instante, justo cuando parecía que todo estaba perdido, el sombrero del misterioso Stranger se cayó. Lo que Carlos vio lo dejó sin aliento. Era una mujer. Su madre. Alzó la mirada, y los secretos que había escondido por tanto tiempo estaban al borde de salir a la luz. Carlos, deberás saber toda la verdad ahora. Tu hermano y yo somos parte de esto de una manera que nunca podrías imaginar. El aire se heló. Carlos miró a Gabriel, luego a su madre, y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Era posible que todo este tiempo habían estado en el mismo lago, ocultando secretos que estaban destinados a ser revelados en medio de un caos que los consumiría a todos? La verdad se acercaba, y con ella, el caos de su vida entera. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su pasado, se tambaleaba como un castillo de naipes. Las preguntas fluyeron como un torrente. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y cómo encajaban en este peligroso entramado? Mientras el eco del desastre lo rodeaba, Carlos no sabía si debería confiar en el lazo de sangre o en la conexión que había creado con Clara. Y una ansia inquietante le llenó. El tipo de expectación que predice una tormenta. Carlos sintió una presión entre su pecho y una sensación de mareo. Su madre. ¿Cómo era posible que ella estuviera ahí? El caos a su alrededor se desvanecía, mientras su mente trataba de conectar los puntos de un rompecabezas que estaba irremediablemente roto. Gabriel, su hermano, había regresado, ¿pero para qué? ¿Y Clara? Su corazón latía tan rápido que parecía un tambor ensordecedor. No. Esto no está pasando, murmuró, con la voz entrecortada. Las palabras se deslizaban como sombras en su mente, entrelazándose con los ecos de los gritos. Las sirenas. La multitud, en su miedo, se separaba como plataformas de un barco a la deriva. Parecía que el tiempo se estiraba en un instante eterno de incertidumbre. ¿Carlos? La voz de Clara rebotó en su conciencia, desesperada. Ella lo miraba, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «No podemos quedarnos aquí». Todo se movía tan rápido que era como estar en una película de acción. Carlos, paralizado, solo podía mirar cómo su madre se acercaba. Cada paso era un eco de recuerdos lejanos. «Carlos,
Escúchame, no todo es como piensas, dijo, su voz temblando. Pero los ojos de Carlos estaban fijos en Gabriel, la figura familiar que había añorado, que había creído perdida para siempre. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí?, gritó, histeria en cada palabra. La confianza se había desvanecido, reemplazada por un tumulto que amenazaba con arrastrarlo. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un rayo de furia iluminó la mirada de su padre. «¡Retírate de aquí, Gabriel!», ordenó, su voz resonante como el trueno. «No tienes nada que hacer aquí». En ese instante había una conjura de silencio tenso, como antes de una tormenta, donde cualquier estruendo podría desatar la desdicha. Pero lo que pasó a continuación lo dejó helado. Gabriel levantó una mano, y el próximo momento fue una explosión. Un verdadero estallido de luz y sonido cortó el aire. Un hombre de negro, uno de los asaltantes, había lanzado un artefacto explosivo en su dirección. Carlos sintió una onda de calor abrasador. El mundo se llenó del rugido de la explosión, como si el cielo se hubiera partido en 1000 pedazos. Todo se volvió un caos total. Gritos, humo, fragmentos de metal volando. Un segundo se estió en una eternidad de terror. Carlos se lanzó hacia Clara, atrapándola y arrastrándola al suelo. «¡Cúbrete!», gritó, su voz llena de un pánico visceral. Mientras caían, la visión de la escena se tornó en un retablo caótico de cuerpos y sombras. Cuando la nube de polvo y escombros se asentó, Carlos levantó la vista lentamente, su cuerpo temblando. Entre el humo vio a su madre, levantándose como un espectro, pero algo en su mirada lo paralizó. Era una mirada que nunca había visto antes. Cuando su madre habló, sus palabras resonaron en el aire como un eco profundo. «Carlos, no te vayas, no estás a salvo». Los corazones se detenían, los murmullos recorrieron la multitud. ¿Qué quería decir con eso? El rostro de su madre se oscureció con un resplandor de secreto. Y Clara, mientras sus ojos buscaban la certeza, comprendió que no estaban fuera de peligro. De repente, un grito desgarrador de uno de los hombres resonó entre el caos. «¡Es ahora o nunca!», gritó mientras se lanzaba hacia el grupo. Carlos sintió que el aire se cerraba a su alrededor. Todo se tornó borroso. La verdad detrás de la explosión los había herido, pero el golpe fue aún más profundo. A medida que las sombras se acercaban, una sombra conocida se perfiló entre la gente. «¿Qué?», murmuró Carlos ante una revelación inaudita. El atacante caído, un hombre al que había visto en la mansión de su padre, tenía una extraña marca en su brazo, una insignia que era un símbolo antiguo, uno que había estado en su casa desde siempre, uno que su madre le había mostrado cuando era niño. La conexión era indiscutible. Carlos miró a su madre, el pánico reflejado en sus ojos. «Pero tú has estado en esto. ¿Por qué?», le preguntó, temiendo la respuesta. Gritaron al unísono, y el mundo se volvió un torbellino de caos, desesperación y terror. «Carlos, escúchame», suplicó su madre, mientras la línea entre aliado y enemigo se desdibujaba. «Tu hermano, esta guerra no es lo que crees. No todos son lo que parecen». El corazón de Carlos se detuvo. ¿Qué conflicto había realmente entre sus familias? ¿Y qué rol había jugado su madre en todo esto? La sombra de la revelación se cernía sobre él, rodeando a todos como un manto de misterio. La historia que conocía, los enemigos y aliados, ya no eran lo que parecían. Y cuando Clara extendió la mano hacia él, con lágrimas en los ojos,
Supo que cada elección que hicieran de ahora en adelante los llevaría a una verdad aterradora, que ni siquiera podían comenzar a imaginar. Mientras la oscuridad avanzaba y el sonido de pasos resonaba por todas partes, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sobrevivirían a la tormenta que se desataba? ¿O el caos marcaría su fin? Carlos sentía que el caos que lo rodeaba era un torbellino infernal. La explosión aún resonaba en sus oídos, el humo envolvía cada rincón, haciendo que su visión se volviera borrosa. La figura de su hermano, Gabriel, se movía como un espectro entre la confusión, iluminando la lucha interna que se desataba en su corazón. Clara se alejaba, con su rostro lleno de miedo, y Carlos creyó que su mundo se desmoronaba. El rostro de su madre estaba marcado por una desesperación palpable, y sus palabras resonaban como ecos. ¡Mamá!, gritó Clara, su voz desgarradora cortando la tensión. Carlos, metido en una trampa de emociones, observó cómo su madre corría hacia la mujer, llevándose a cabo lo que parecía un rescate. Pero cuando se acercó, el horror se hizo palpable. Era la madre de Gabriel, la mujer que había creído perdida, y con ella venía una revelación capaz de derrumbar cualquier fundamento. ¡Te encontré!, exclamó, entre lágrimas y risas temblorosas. Los ojos de Carlos se abrieron como platos. ¡Es imposible!, exclamó. Necesitaba más, pero el frenesí se detuvo cuando Gabriel se congeló, paralizado. Con una mirada de horror, señaló. Carlos entendió que su hermano sabía más de lo que había revelado. «No», murmuró Gabriel con incredulidad. «Esto no puede ser». Las palabras pesaban como plomo, transformando el ambiente en un caldero de angustia. La madre de Gabriel había huido del pasado, escondiendo secretos oscuros que ahora estaban al borde de salir a la luz. Carlos, tomando un aire pesado, se dio cuenta de que la lucha entre los dos mundos se desdibujaba. Cada rincón de su vida estaba entrelazado con secretos. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó. Su voz era un grito angustioso. Clara la miró, los ojos abiertos como platos. El horror de la verdad sobre ella se sentía irrefrenable. «Esto no importa ahora», gritó. La madre de Carlos, aún tratando de abrazar a la mujer que una vez le fue arrebatada, no podía ocultar el ruido, que parecía crecer con cada palabra. «Carlos, hay algo que debes saber». El corazón de Carlos latía como una bomba a punto de estallar, mientras la tensión se acumulaba alrededor de ellos. «¿Qué se supone que debo saber? Dímelo». Su voz resonó con una furia contenida, cada palabra un eco desesperado de su propia verdad. Y fue entonces que la madre de Gabriel, temblando, reveló lo impensable. «Tu padre. Él es el responsable de todo esto. Él nos separó. Nunca murió. Huimos porque estaba en peligro». Las palabras cayeron como un efecto dominó, volviendo a entrelazar las historias de amor y dolor, de traición y esperanza. Carlos sintió que el suelo se movía bajo él. Su mente trataba de procesar la avalancha de información, los años de sufrimiento luchando por salir a la superficie. «Espera, ¿qué quieres decir?», preguntó, sintiendo la opresión en su pecho. La respuesta fue un golpe sordo. La madre de Gabriel se volvió hacia él, los ojos llenos de lágrimas. «Tu hermano está vivo, Carlos. No solo eso, él es parte del plan para recuperar todo lo que les pertenece, todo lo que les hemos quitado». El aire se hizo espeso, como si el mundo se detuviera en ese instante. Carlos sintió que el tiempo se arrastraba, y por unos segundos se preguntó si este era un mal sueño. Gabriel estaba a su lado, el rostro pálido, lleno de furia y confusión.
No puede ser. ¿Por qué nunca nos dijiste esto? La incredulidad pesaba como plomo sobre sus hombros. Cada palabra se le atragantaba. Clara, un paso atrás, buscaba respuestas que a ninguno pareció darle tranquilidad. Y en medio de todo, un grito de rabia irrumpió. No permitiré que jueguen con nuestras vidas. Un hombre, conocido por su frialdad, se sumó al caos. Su voz resonó como un trueno enmaculado. Si quieres respuestas, Carlos, ven conmigo. Pero recuerda, no todo será lo que esperabas. Carlos sintió que la tierra se desvanecía debajo de sus pies. Ahora, no solo luchaban contra enemigos de fuera, se enfrentaban a sus propios demonios. ¿Podría realmente creer que su hermano, quien había sido el motivo de su dolor, era parte de un juego más grande? Cada secreto revelado era una nueva herida, un nuevo dilema. Luchando por encontrar sentido, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. ¿Qué haría? ¿En quién confiaría? La tormenta que se avecinaba prometía devastar todo lo que conocía, arrastrándolo a un abismo de revelaciones inexploradas. Carlos sentía como el caos que los rodeaba se desbordaba, como fuego descontrolado. La explosión aún retumbaba en su pecho, y cada palabra de su madre le resonaba como una amenaza. No puedo con esto, pensó, su corazón palpitando con fuerza. Gabriel estaba cerca. Su mirada era una mezcla de rabia y conflicto. La tensión en el aire se sentía eléctrica, dispuesta a estallar en 1000 pedazos. ¡Respuesta! ¡Quiero respuestas!, gritó Carlos, pero en ese momento el hombre que había gritado antes se acercó y su mirada destellaba algo más que odio. «Carlos, ven conmigo», insistió, su voz profunda como un trueno. «Este juego es más grande de lo que imaginas». La multitud, ahora con los ojos puestos en ellos, parecía un espectador aterrorizado de un drama que no terminaría bien. Carlos intercambió miradas con Clara, que se mantenía a su lado, su rostro una paleta de preocupación. «No confíes en él», exclamó, su voz temblando. «No sé quién es realmente». Carlos no podía mover los ojos de su hermano, pero las palabras de Clara lo calaban hondo. ¿A quién creer? La confusión lo invadía. En su interior un grito ensordecedor luchaba por salir, pero todo quedó en silencio cuando el hombre apareció en el centro del círculo. «Soy el que puede revelarte todo, pero primero tienes que confiar en mí», dijo, y en ese instante algo cambió en su mirada. Era un guiño fugaz, un brillo de reconocimiento. Carlos retrocedió. La incredulidad absorbía su raciocinio. «¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir eso?», la multitud murmuraba. Las miradas de desaprobación se cruzaban entre ellos. Clara aprieta su mano, y Carlos sintió la calidez de su apoyo en medio del frío. Pero el hombre siguió. «El que crees que está muerto, él no es quien pensabas». Las palabras flotaron en el aire como un veneno oscuro. «No, eso es mentira», Carlos vociferó, pero en su interior el miedo crecía. Todo lo que creía saber se desmoronaba como un castillo de cartas. «Es tu madre», pronunció el hombre, y el mundo se detuvo. Cada palabra golpeó como un rayo. «Ella lo sabe todo». Las caras se volvieron hacia su madre, los ojos en blanco de incredulidad y horror. Carlos estaba al borde. «¿Qué sabes de eso?», ladró, furioso. Su madre, una sombra de su antiguo ser, parecía vacilar. «Carlos, escucha», murmuró, pero su voz se perdió. Una risa fría se escuchó. «¿Qué? ¿No vas a explicarlo? Te he dado todo, pero esto no es suficiente, ¿verdad?». Y a un tono burlón, de alguien que disfrutaba con el sufrimiento ajeno, Carlos sintió un nudo en el estómago.
Las palabras amenazaban con salir de sus labios, pero su corazón estaba atrapado en la garganta. ¿Eres la causa de todo esto?, preguntó Gabriel, temblando, mientras el hombre se inclinaba hacia Carlos. Tu familia ha jugado con la vida de muchos, lo que se ocultó por años. Carlos ya no podía pensar. Sus pensamientos se mezclaban como un torbellino. «Basta, no soy parte de tu juego», gritó, y dio un paso atrás. «¿No lo eres?», replicó el hombre. Su voz era afilada. «Eres un peón en un tablero de ajedrez grandioso. Tu vida ha sido una mentira, Carlos. Abre los ojos». El viento soplaba, y Carlos sintió que toda su vida giraba en torno a una ficción. Sus manos temblaban. «¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres de nosotros?», gritó Clara, su voz crispándose. Pero el hombre solo sonrió. «Despertar, Carlos. Despertar a la realidad de la que has estado huyendo». Pero, para conocer la verdad, hizo una pausa, y los ojos de todos se enfocaron en él, llenos de terror e incredulidad. «Tal vez debas perderlo todo». Un segundo fue todo lo que necesitó. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre sacó un revólver. «¡No!», gritó Gabriel, mientras la multitud chillaba en desesperación. El eco del disparo resonó en el aire, y el caos se desató en un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Carlos se volvió, su corazón helado. La figura de su madre cayó al suelo. El horror en sus ojos reflejó su propio miedo. «¡Mamá!», gritó, pero el mundo se volvió negro. Las dudas se convirtieron en terror. Todo lo que creía estaba al borde de desmoronarse. «No, no, no», se repetía en su mente, mientras notó cómo el pánico llenaba la escena. Clara quedó paralizada, atónita. En ese momento se dio cuenta de que la conexión con su madre era más profunda, más oscura de lo que había imaginado. Un giro fatal, una verdad que podría consumirlo todo. «¡Esto no puede ser real!». El miedo lo invadía, y con un grito de desesperación se preguntaba si alguna vez podría salir de esta tormenta. Carlos se quedó paralizado. Su madre había caído al suelo, el eco del disparo aún resonando en sus oídos. «¡Mamá!», gritó, su voz desgarradora cortando el aire en 1000 pedazos. El caos lo envolvía, pero su mundo se redujo a la imagen de ella, desvaneciéndose. Su corazón latía con fuerza, una presión en el pecho que amenazaba con estallar. La multitud, ahora en pánico, se movía como una ola descontrolada. Carlos miró a Clara, que estaba a su lado, sus ojos llenos de horror. «No, no, no», repetía como un mantra, las manos temblándole. El tiempo parecía detenerse mientras la figura de su madre yacía en el suelo, su rostro pálido y frágil. «¡Dios, no!». Gabriel se precipitó hacia ella, la desesperación en sus ojos. «¡No, mamá! ¡Despierta, por favor!», gritó, sus manos temblando al intentar levantarla. La sombra del hermano perdido florecía en medio del caos, pero Carlos sentía como si una tormenta lo devorara. El hombre que disparó, ahora con una sonrisa macabra, se acercaba lentamente disfrutando del desespero. «¿Lo sabías, verdad?», desenfundó otra vez, y Carlos sintió un fuego ardiente en su interior. «¡Suéltala!», invocó, su voz resonando como un trueno. «Es demasiado tarde para salvarla», replicó el hombre, cruel y desafiante, mientras sus ojos chisporroteaban de burla. Carlos, en un arranque de impotencia, se lanzó hacia él, pero su mente estaba embotada. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?». El grito se convirtió en un aullido de dolor. La figura de su madre seguía inmóvil. La vida pareciera haberse evaporado a su alrededor. La imagen quemaba en su mente. «Nidaste el destino de nuestra familia, todo por tu egoísmo», le gritó a su padre.
quien atónito observaba como un espectador del horror. Pero el hombre sonrió, un brillo oscuro en su mirada. ¿Creías que ella era la víctima? ¡Oh, Carlos! Tu madre es la arquitecta de este desastre. Siempre lo fue. El mundo pareció desvanecerse a su alrededor. ¿Qué? Carlos sintió que el aire se le escapaba, como si la tierra se abriera bajo sus pies. Las palabras flotaban en la atmósfera, y entre el caos, la verdad comenzaba a romperse como cristal. Ella es la culpable. Todo lo que ocurrió fue un plan de venganza, planeado por ella. ¡No puede ser! La incredulidad lo abrazaba. Su mente luchaba con la realidad que se deslizaba como arena entre sus dedos. Ella nunca haría algo así. Gabriel giró su mirada hacia su madre, su expresión un mosaico de dolor y súplica. ¿Es cierto?, le preguntó, la voz rota, casi un susurro. La tensión creció en el aire denso. El momento se alargó como una cuerda a punto de romperse. Carlos sintió que el cielo caía sobre él. La apariencia de su madre, casi un espectro, manipulando sus vidas desde las sombras. «Esto no es cierto», murmuró para sí mismo, el quiebre en su voz un eco de desesperación. «¡No puede ser!». El hombre sonrió, saboreando el impacto de su revelación. Ella utilizó su astucia para mantenerlo todo bajo control. Y ahora, Carlos, tú juegas en sus manos también. El aire se volvió pesado. El dolor en su pecho se transformó en ira. «No creas que voy a dejar que te salgas con la tuya», rugió, y sin pensarlo más, apresuró el paso hacia el desconocido. Pero la verdad era una sombra que lo perseguía. La imagen de su madre era un espejismo. «Es tarde para ir tras de ella», dijo el hombre, su voz cortante. «¿Pero qué harás? ¿Vas a enfrentarte a la única persona que te ha dado sentido?». Esa pregunta lo paralizó. ¿Era ella realmente la que había movido los hilos de su vida desde la oscuridad? Mientras el caos reinaba, otro grito resonó entre la multitud. Otro disparo, pero esta vez era un sonido diferente, una vibración cortante que hizo que todos se giraran hacia la fuente del estruendo. Una figura apareció, armada, lanzando a la oscuridad una explosión de luz. Y Carlos sintió que la esperanza se desbordaba, pero también el horror. Gabriel quedó petrificado. Las miradas se cruzaron y el aire se convirtió en un vendaval de revelaciones. ¿Cuánto tiempo podemos seguir así? La historia debe cerrarse hoy, dijo la figura. Y a través de la bruma, Carlos reconoció su rostro. Era su hermano. La verdad lo golpeó como un relámpago, su vida, sus emociones, los hilos que creía trenzados, todo desmoronándose ante la revelación de que su familia estaba atrapada en una red de traiciones. ¿Estaba realmente listo para enfrentar todo lo que sabía ahora? ¿Y cuál era el verdadero rol de su madre en esto? La última pregunta lo traspasó, dejando una herida abierta en su corazón. El giro estaba completo. La historia ahora giraba en torno a la traición más profunda. ¿Cómo saldría de esto? La vida se presentaba como un laberinto oscuro. La figura de su hermano se extendía justo frente a él, y el impacto de lo que venía a continuación lo dejó sin aliento. La verdad no siempre libera, a veces condena. Carlos sintió que el tiempo se detenía. La figura de su madre yacía inmóvil en el suelo, y la realidad se desdibujaba en su mente. No podía creer lo que había escuchado. Su madre, la mujer a la que había admirado, ahora era la autora de todo este caos. El grito de Gabriel resonó en sus oídos, una mezcla de horror y desolación.
¿Por qué, mamá? El hombre que había disparado sonreía, saboreando su victoria, disfrutando del dolor ajeno. Tu madre es la mente maestra detrás de esta guerra familiar. Siempre lo fue, dijo, y cada palabra era un puñal. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No, esto no puede ser cierto. Carlos avanzó, presión en el pecho, su corazón latiendo como un tambor. Pero su madre, aún yaciendo en el suelo, levantó la mano. Carlos, susurró, como si aún tuviera fuerzas para aferrarse a lo que quedaba de su familia. «Déjala en paz», gritó Gabriel, pero la tensión era insoportable. El alma de Carlos se desgarraba. ¿Era posible que la mujer que había dado la vida y el amor también hubiera traicionado? ¿Por qué? Los murmullos de la multitud aumentaban. Su desesperación era palpable. «Esto es un espectáculo, por Dios», se escuchó entre la gente, y algunos comenzaron a retroceder, asustados por lo que sucedía ante sus ojos. Clara, a su lado, le tomó la mano con fuerza. «Carlos, hay que actuar, no podemos quedarnos aquí». Su voz era un susurro, pero también un empuje hacia adelante. Y entonces, el tiempo se aceleró. Carlos sintió que la ira crecía dentro de él, una llama viva. Su ojo se encontró con el del hombre que había disparado, y en ese instante supo que debía hacer algo. «¿Por qué lo hiciste? ¿De verdad te crees el ganador aquí?» El hombre lo miró con burla. «Porque no puedes perder lo que nunca tuviste. Tu vida ha sido una farsa, y ahora estás a punto de darte cuenta», respondió. Y el eco de sus palabras perturbó a Carlos hasta los huesos. «¡No más!», Carlos exclamó, y un destello de determinación iluminó su mirada. Se agachó, buscando a su madre, pero el miedo lo envolvía. Clara estaba a su lado, decidida. «Vamos a luchar, Carlos, no solo por nosotros, sino por ella», dijo, y esas palabras resonaron como un mantra. Un instante después, todo se volvió un torbellino. Gabriel y Clara avanzaron juntos, listos para enfrentar al hombre que había quebrantado sus vidas, mientras Carlos se mantenía firme en su decisión. La imagen de su madre en el suelo era un recordatorio de que su familia estaba más rota que nunca. Pero no podían rendirse. «¡Nos iremos de aquí juntos!», gritó Gabriel, y mientras se giraba hacia la multitud, su voz resonaba con una autoridad inquebrantable. «Este no es el final. No dejaré que nos roben nuestra familia, nuestra historia». El hombre alzó el arma, su mirada llena de odio. «¿De verdad creen que pueden escapar?», se burló. Pero ya había algo diferente en el aire. Una chispa de valor. Carlos, Clara y Gabriel, en unidad, se lanzaron contra él, haciendo que la multitud retrocediera ante la inminente batalla. Y en un instante decisivo, la mano de Carlos se encontró con la de su madre, un contacto fugaz pero cargado de emociones. Ella parpadeó y sus ojos reflejaron tanto dolor como esperanza. «Perdóname», dijo ella. Su voz era un hilo de voz entre el caos. El sonido de un grito desgarrador fue lo último que quedó en el aire antes de que la tensión se rompiera. Todo se congeló. Mientras lo hacían, Carlos sintió cómo el mundo a su alrededor se desvanecía. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que habían sido y salir de esta tormenta como una familia nueva? Las miradas se cruzaron. El silencio lo envolvió todo. El viaje no había terminado. La historia seguía en el horizonte, más allá de esa batalla. Pero tú, amigo, no pierdas más tiempo. Debes suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que todos vean esta increíble travesía.
inundar la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y preguntas. Y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.